Así que solamente quiero recordarte algunas de las cosas que hemos dado durante estas últimas semanas acerca de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo la palabra de Dios? Porque ha sido la base de nuestra serie de mensajes. Jesús, estando en el desierto, en el capítulo 4 del libro de Mateo, y en el capítulo de Lucas, capítulo 4, Jesús se enfrenta a uno de los momentos que iba a marcar la vida ministerial de Jesús. Es decir, la forma en que Jesús se manejó sobre la tierra fue marcada por ese evento específico que se vivió en un desierto. Dice la Biblia que Jesús, al comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo hacia un desierto. Y en ese desierto Jesús atravesó lo que se le llama la tentación, el tiempo de tentación en el desierto. Y por supuesto, como hablábamos en los mensajes anteriores, lo que trataba de hacer el enemigo era llevar a cabo el plan que tenía trazado de detener el propósito de Dios aquí en la tierra, de tener el propósito del Padre en la tierra. Y la forma de hacerlo era deteniendo que Jesús llegara a la cruz, cumpliera su ministerio aquí en la tierra, llegara a la cruz, luego resucitara al tercer día. Y como consecuencia Jesús iba a tomar las llaves del infierno, de la vida y de la muerte, iba a recuperarlas, esas mismas llaves que fueron entregadas de manera simbólica, y estoy hablando de esto, fueron entregadas, es decir, la autoridad que fue entregada al enemigo cuando Adán y Eva pecaron y le dieron la espalda a Dios. Como consecuencia de ese momento, el resultado era una muerte eterna. Ese era el camino para todos, muerte eterna. Pero Jesús vino a recuperar esas llaves. Por eso la Biblia dice que a pesar de que el primer Adán pecó, el segundo Adán vino a recuperar esas llaves. Por eso la razón de que Jesús fuera sin mancha, fuera sin pecado y que pudiera ir a esa cruz, morir por nosotros. Porque iba a recuperar esa autoridad que se le había dado al enemigo cuando dejamos entrar al pecado. Entonces les decía que el enemigo Satanás estaba tratando de impedir que Jesús viniera y pudiera cumplir eso aquí en la tierra. Y la forma de hacerlo fue tratando de que él pecara, porque él sabía que el cordero que iba a cambiar, que iba a restaurar, que iba a ser el que recuperara la autoridad de la vida eterna, tenía que estar sin manchas. Entonces él quería llevarlo a que tuviera pecado. Y la forma de hacerlo era a través de las tentaciones. La tentación en sí no era pecado, pero que cayera en ellas era lo que iba a hacer que Jesús incumpliera el propósito de él en la tierra. Entonces lo intentó hacer a través de las tentaciones, no sabiendo de que a pesar de que Jesús estaba en su cuerpo físico debilitado, porque es cierto que por los 40 días de ayuno estaba Jesús debilitado en su parte física, su espíritu estaba fortalecido. Porque durante esos 40 días Jesús no estuvo entretenido mirando solamente las nubes, las rocas, la arena, mirando los animales que caminaban en el desierto. Durante ese tiempo Jesús estuvo llenando para poder cumplir su función en la tierra, llenando del Padre, llenándose de su propósito, llenándose de esa oración y comunicación con el Padre, de tal forma que cuando llegó la tentación a su vida, tuvo la autoridad y el poder de decirle a Satanás: escrito está. Y como está escrito, yo sé la razón por la cual Dios me puso, el Padre me puso y me envió a esta tierra. Es bueno para nosotros saber, y es el punto clave de este tiempo de serie que hemos tenido, escrito está, es bueno para nosotros saber que entre más nos llenamos de Dios, entre más nos llenamos de la palabra de Dios, entre más nos conectamos con Dios a través de la oración, entre más el ayuno se hace parte de nuestra vida, nos convertimos en personas que tenemos la autoridad para poder declarar y decirle al enemigo: detente cuando sea necesario. Decirle al enemigo: no tienes poder con mi familia, no tienes poder con mis hijos, no tienes poder con mis finanzas, no tienes autoridad. Y tenemos esa autoridad cuando nos llenamos de la palabra. ¿A razón de qué? De que Dios mismo es la palabra, a razón de que es el corazón de Dios expresado a través de la palabra. Y entre más tú la conoces, entre más la meditas, entre más la te llenas, entre más se hace parte de ti, tú más tienes autoridad para declararla, para poder decirla, y el enemigo la conoce y la sabe. Y como la conoce y la sabe, y sabe la autoridad que tiene y el poder que tiene, no tiene otra posibilidad sino retroceder. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces tú y yo necesitamos estar llenos de esa palabra. Y cada semana te dimos razones por las cuales es bueno llenarse de la palabra de Dios. Y les decía, ¿cuántos queremos vivir vidas realmente victoriosas?
Y puedo hacerte esa pregunta nuevamente el día de hoy. ¿Cuántos realmente quieren vivir vidas victoriosas? No he dicho vidas sin problemas. No he dicho vidas sin atravesar dificultades. No he dicho vivir vidas donde todas las cosas van a salir bien. Estoy hablando de vidas donde todo lo que ocurre trabaje para bien. Creo que no me entendieron esa parte todavía. No estoy diciendo que todo te va a salir bien. Estoy diciendo que cuando amas a Dios, te llenas de la palabra de Dios, obedeces a Dios, todo obra para... Hay una gran diferencia en eso. Porque creemos a veces que nuestra vida victoriosa se trata de no tener problemas. Se trata de no tener dificultades. Se trata de que el camino vaya llano, de que podamos llegar a nuestro camino sin ninguna raspadura, sin ninguna herida. Y déjame decirte algo, no hay victoria sin batallas. Tú nunca podrás declarar victoria si primero no has peleado la batalla. Y la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que pelear la buena batalla. Es decir, que la batalla no va a ser fácil. La batalla te va a aguantar heridas. La batalla de vez en cuando te va a dejar algunos rastros y algunos rasgos de que has pasado por ella. Sin embargo, vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren vivir vidas victoriosas? Y para vivir esas vidas victoriosas tenemos que atravesar las batallas, pelear las batallas. Y no hay mejor forma, escucha esta palabra el día de hoy, y no hay mejor forma de hacerlo que cuando estamos fundados sobre la roca, que cuando estamos fundados sobre la palabra de Dios, cuando nuestra vida está fundada sobre el corazón de Dios. Y el corazón de Dios está escrito en esta palabra. Cuando Jesús lo hizo en el desierto, logramos ver el resultado de una vida basada en la palabra de Dios. El enemigo no tuvo otra posibilidad más, sino tiene que huir. Así que en esta noche yo te recuerdo que tienes que estar fundado en la palabra de Dios para experimentar una vida realmente victoriosa. ¿Habrán heridas? Sí, pero tenemos la batalla. Alguien una vez decía, heridos, pero no derrotados. Y es una realidad, en Dios somos más que vencedores. ¿Dónde lo encontramos esto, pastor? En la palabra de Dios. Cuando nos tomamos el tiempo de analizar la palabra de Dios, encontramos que aquí están las claves para poder tener esa vida victoriosa. Que es en la palabra de Dios donde encontramos esas llaves y esas herramientas para vivir una vida victoriosa. Y esto no es solamente para los adultos, esto es también para los jóvenes. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? ¿Sabes dónde vas a encontrar las llaves de esa vida victoriosa? En la palabra de Dios. No estoy hablando solamente a las parejas casadas, estoy hablando también esto a los solteros o solteras. ¿Sabes dónde podemos vivir una vida victoriosa de alguna manera? Encontramos las llaves en la palabra de Dios. Estoy hablándole ahora a las personas que estén casadas y decirles, ¿sabes dónde pueden y podemos encontrar la victoria y las llaves y las herramientas? En la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo aquí? Estoy hablándole hoy a unas madres, estoy hablándole a las madres. Sabes, en medio de las dificultades, en medio de los problemas que puedas atravesar, ¿cuántos saben que a veces la vida con los hijos no es fácil? Come on. Parece que no hay tantas mamás hoy aquí. Pero ¿cuántos saben que a veces no es sencillo lo que tienen que atravesar? Lo que tienen que vivir. Vienen dificultades, vienen problemas, las cosas no salen bien muchas veces. Sin embargo, escúcheme, ¿cómo podemos vivir una vida donde aún con esa responsabilidad que se tiene podamos vencer, podamos tener esa vida victoriosa, podamos llegar al final del propósito de Dios y que nos puso en esta tierra? ¿Cómo se puede hacer cuando vivimos una vida de acuerdo a la palabra de Dios? Hijos, ahora voy a ustedes, también les digo, ¿cómo logramos tener esa vida victoriosa? ¿Cómo logramos ser mejores cada día? ¿Cómo logramos cambiar y transformar muchas cosas en mi vida? Tienen que escuchar esto. La mejor forma de hacerlo es a través de la palabra de Dios. Ahora voy a hablarles a todos y les digo, ¿cómo podemos ser cada día mejores cristianos? ¿Cómo podemos cada día parecernos más a Cristo? ¿Cómo podemos cada día nuestra vida cambiarla, transformarla, mejorarla? ¿Cómo puedo ser yo cada día un mejor trabajador, una mejor persona, como un buen padre? ¿Cómo puedo ser cada día un mejor hijo? ¿Cómo puedo ser una mejor hija? ¿Cómo puedo yo cambiar mi vida y transformarla de tal forma que cada día se parezca más a Cristo? Escúchame, llenándote del corazón de Dios que está escrito en su... ¿Me están siguiendo? Entre más nos llenemos de la palabra de Dios, más nos pareceremos a Cristo. Por eso la importancia de que te llenes de ella.
Así que las claves para tu vida, las llaves para tu vida, las herramientas para tener esa vida victoriosa, las encontramos en la palabra de Dios. Están escritas. Por eso dile al que está a tu lado, escrito está. Por eso el título del principio, y termino con esto, esta serie de mensajes. Porque la clave para una vida victoriosa, escrita está. Parece que no me han entendido mucho, vamos de este lado. Porque la clave para una vida victoriosa, escrita está. Si alguien te pregunta, ¿y dónde están las llaves, las herramientas para yo poder vivir una vida victoriosa? Escúchame, usted le va a decir, escrita está. Entre más tú te llenes de esta palabra de Dios, más vas a encontrar las herramientas y las llaves para vivir una vida victoriosa. Escrita está. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Cuáles son esas llaves, esas herramientas para vivir esa vida escrita está? Para vivir esa vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Escúchame, esto comienza a funcionar. Las puertas comienzan a abrir. La victoria comienza a aparecer en el momento que comenzamos a estar atentos a la voz de Dios y la obedecemos. Es decir, cuando estamos atentos a la voz de Dios y la obedecemos, nuestra vida será bendecida en todo momento. Parece que no agarraron esta todavía. Agarra esta primera llave. Agarra la primera llave. Y la primera llave, ¿cuál es? Para tener esa vida escrito está. Esa vida victoriosa de acuerdo a la palabra de Dios. Escúchame. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, obedecerla. De esa manera nuestra vida, tu vida, mi vida será bendecida en todo momento. En otras palabras, ¿qué significa bendecida? Significa que obtendremos esa victoria que tanto hemos anhelado. Esa victoria que Dios ha preparado para ti. Esa victoria que nadie te puede quitar. Esa victoria que ya estaba y tiene propósito aún desde antes que naciera. Con ese nombre que ya fuiste inscrito y que ya está sobre ti sellado. Ese nombre que te acompaña no solamente desde el momento que entraste por las puertas de una iglesia, sino ese nombre que te acompaña donde quiera que vayas y ha estado contigo desde el principio, pero que se hace una realidad en el momento en que tú te pones atento a la palabra. Alguien me está siguiendo aquí y comienzas a obedecerla. Creo que algunas personas solamente entendieron esta parte aquí y están atentos a la voz de Dios. Escucha, el nombre que Dios ha puesto sobre ti, más que vencedor, todo lo puedo en Cristo. Ese nombre que ha puesto en ti una persona sana, ese nombre que ha puesto en ti una persona libre, ese nombre que ha puesto en ti hijo o hija de Dios, tú lo has tenido aún desde antes de tu nacimiento. Porque tú no eres casualidad que has llegado a esta tierra ni coincidencia. Ya Dios tenía un propósito y está planeado para ti. Tú no fuiste solamente un momento de emoción de un padre o una madre. No. Dios tenía un plan contigo. Si aún respiras, Dios tiene un plan contigo y con tu vida. Pastor, he fallado, me he equivocado, he cometido errores. Sí, lo sé. Eso no quita que Dios tenga un plan y un propósito para tu vida. Escúchame, pero se comienza a hacer una realidad. Comienza a mostrarse y a hacerse una realidad en el momento en que atento estás a su voz y comienzas a obedecerla. Por eso es para muchos ese proceso donde cada día cumplimos el propósito de Dios, comienza en el momento en que le decimos a Dios: Señor, te acepto en mi corazón. Y algunos de ustedes lo hemos experimentado, algunos de nosotros lo hemos experimentado. Podríamos estar perdidos en errores, en fallas, pero un día llegamos a Dios. No sé de qué manera, un amigo habló de Dios a ti. De pronto llegaste a una iglesia deprimido, cansado o cansada, y llegaste derrotado, y el pastor ese día habló, y el que predicó ese día habló, y recibiste en tu corazón, levantaste la mano y dijiste: eso es lo que yo quiero, es lo que necesito, y ¡prum! El propósito de Dios comenzó, ¿alguien me está siguiendo aquí?, a reverdecer en ti. Pastor, yo viví una vida de locura. Una vida con la vida loca, literalmente. Una vida donde hacía las cosas que quería. Pero un día yo le abrí mi corazón a Jesús. Y es cuando sentí que mi propósito volvió a mí otra vez. Escúchame, nunca se había perdido. Lo que pasa es que se hizo una realidad en el momento en que atento escuchaste el llamado de Dios que te dijo: es tiempo de ser salvo. El tiempo de que regreses a casa. El tiempo de que dejes de comer la comida de los cerdos y regreses otra vez a los brazos del Padre que te ha estado esperando todo este tiempo. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Tú y yo sabemos de lo que estoy hablándote. Y en ese momento escuchaste la voz atenta de Dios. Y cuando comienzas a obedecer su voz, como resultado, comienzas a vivir una vida victoriosa. Pastor, usted no sabe cuántos problemas he comenzado a vivir después que me
que recibí a Jesús. Es que yo no te dije que no ibas a tener batallas. Yo te dije a ti que eras un victorioso y una victoriosa. Porque a pesar de las batallas, al final tenemos la victoria. Pastor, ¿dónde está eso? Escrito está. Come on, dile a alguien, escrito está. Tu victoria escrita está. Entonces, cuando estamos atentos a la voz de Dios, comenzamos a vivir esa vida victoriosa. Y el resultado es esa seguridad que tenemos de que se va a hacer una realidad, de que la vamos a ver, de que la victoria la vamos a ver. Pastor, yo no la veo muy lejana. Es más, ya se me desapareció de la vista. Eso no quiere decir que no vas a llegar al final del camino. Escúcheme, cuando uno se monta a un avión, hay un momento en que uno se monta y llega a una altitud de avión donde ya uno no ve nada. Aquellos que han tenido la experiencia de alguna vez montarse en un avión saben de lo que estoy hablándoles. Tú logras ver la carretera cuando estás despegando, pero llega un momento en que ya tú no ves nada. Tú solamente confías en que vas a llegar al destino final. Tú solamente confías de que alguien que va llevando la nave y que te va a llegar al destino final. Escúchame, eso es lo que ocurre cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Eso es lo que ocurre cuando tú te pones firme en la palabra de Dios. A pesar de que a veces las nubes, la turbulencia llegue sobre la vida, tú sabes que al final vas a llegar a tu destino, vas a llegar a tu propósito, porque ya Dios pagó y ganó la victoria por nosotros. ¿Dónde está eso? Escrito está. Escrito está. Dígale a alguien antes que se duerma, dígale, escrito está. Escrito está. Dios cumple su palabra. Estoy seguro de eso. Es como poner el control automático del avión y decirte esto: Dios cumple su palabra. Aunque el tiempo haya pasado, Él ya decidió que así será. Yo pensé que usted iba a decir amén a esto. Aunque el tiempo haya pasado, aunque las circunstancias hayan pasado, aunque hayan venido cosas en medio del camino, ya Dios decidió que la victoria es nuestra y que así será. Escrito está. Alguien tiene que aferrarse a esa palabra el día de hoy. Alguien tiene que caminar seguro de ahora en adelante su vida. Alguien tiene que caminar aún en medio de las nubes, aún planear en medio de las nubes y decir: sabes, yo tengo la victoria porque escrito está. Habrán ahora familias que dirán: sabes, tenemos la victoria porque escrito está en la palabra de Dios, que Él ya ganó la victoria por nosotros. Gente que tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Eso marca la diferencia. Eso va a ser la diferencia. Eso va a tener al enemigo a raya. Eso va a mantener al enemigo como un cerco atrás de nosotros. Eso va a detenerlo de que pueda llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque escrito está que cuando yo me pongo en la palabra de Dios, la victoria es mía. Cada vez que usted cumple la palabra de Dios, usted le recuerda al enemigo que no tiene autoridad con su vida. ¿Me están siguiendo aquí? Dios cumple su palabra, aunque pase el tiempo, ya Él decidió que será. Pastor, ¿qué pasa a veces entonces en medio de nuestra vida cuando no vemos los resultados? Cuando no vemos la respuesta que estamos declarando, la victoria que sabemos que está escrita pero que no la vemos. Ese es el problema del ser humano, que el ser humano se detiene en medio del proceso, que cuando pasa el tiempo se desanima, que cuando las cosas no ocurren en el tiempo de uno tienden a retroceder y a desanimarse, que cuando las cosas no las vemos ocurrir en nuestro tiempo, en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades, tendemos a retroceder, tendemos a pensar de que ya Dios no lo va a cumplir, tendemos, escucha esta palabra que muchos la hemos vivido, tendemos a desesperarnos. Dile al que está a tu lado: no te desesperes todavía. Y si ya te desesperaste, déjame darte una buena noticia: Dios cumplirá su propósito porque escrito está. Dios cumple su propósito porque escrito está. Pero es realidad que a veces nos desesperamos. A veces las cosas no pasan, no ocurren a nuestra manera. Llegan las dificultades, las situaciones que son muy difíciles de superar o insuperables y sentimos que no podemos más. Pero sabes, son momentos como estos
En medio de la dificultad, en medio del problema, les hablo a todos los que están hoy aquí. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la batalla de la vida que estés atravesando, en medio del problema que estés enfrentando, son esos momentos donde nos recordamos lo que dice la palabra de Dios, porque ya escrito está. ¿Qué dice la palabra de Dios, Efraín? ¿Qué dice la palabra de Dios, pastor? Isaías 43 dice, desde la eternidad, escucha, y hasta la eternidad yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar nadie de mi mano. Nadie puede, escucha esto, deshacer lo que ya yo he hecho. Alguien tiene que aferrarse a Isaías 43 cuando está atravesando momentos difíciles. Cuando venga la dificultad, cuando te desesperes porque no veas la respuesta, cuando sientas que te vas a rendir, tú veas lo que está escrito en la palabra de Dios para ti, la promesa de Dios para ti, que dice que Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad y que no hay nada ni nadie que pueda arrebatarle nada de su mano, porque Él es Dios todopoderoso y lo que Él ha hecho nadie lo puede deshacer. Escúchenme, y estoy dando todo lo que sea porque esta mañana estaba que no podía ni siquiera levantarme. Así que por lo menos denme un amén a eso. Lo que Dios ha hecho nadie lo puede deshacer, porque Dios cumplirá lo que Él ha prometido. ¿Cómo lo sé, pastor? Porque escrito está. Dígale a alguien, escrito está. Vamos, aproveche y dígale, escrito está. Tenemos que grabar, entonces. Tenemos que meditar, muchachos. Tenemos que grabar entonces en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra que está escrita para nosotros. Tenemos que grabarla en nuestro corazón. Para poder declararla con seguridad y con autoridad, tenemos que conocerla, tenemos que saberla. Jóvenes, ¿cómo podremos atravesar tentaciones? Conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo podrá el hombre vivir su camino rectamente? A través de las Escrituras. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, ¿cómo podemos vivir la palabra de Dios? Cuando nos llenamos de ella, cuando se graba la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Pastor, es que hay cosas muy difíciles. Es que hay cosas que no podremos superar. Es que hay momentos que ya perdí la esperanza. Es que hay momentos donde las fuerzas se me agotaron. Es que de pronto hay alguien que dice, ¿sabes qué? Es mi último suspiro. Mis fuerzas se agotaron. Ya no puedo más. Déjame darte una buena palabra el día de hoy, recordarte y que quede esto en tu mente. Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Parece que solamente la primera línea lo entendió. Porque no hay nada imposible para Dios. Vamos, yo quiero que eso se meta en tu corazón y en tu mente y que puedas declararlo. Porque no hay nada imposible para Dios. Vamos, póngalo en su corazón. Levante su mano ahora y diga, porque no hay nada imposible. Practique, porque no hay nada imposible para Dios. Le van a venir momentos donde van a aparecer las cosas imposibles. Y déjeme darle una noticia. Probablemente para ti y para mí va a ser imposible. Pero no hay nada imposible para Dios. Parece que solamente acá lo entendieron. Porque no hay nada imposible para Dios. Y cuando tú grabas la palabra de Dios en tu mente, tú comienzas a vivir la palabra de Dios. Y se abren esas puertas que antes no se abrían. ¿Me están siguiendo aquí? Comienzan a abrirse esas puertas de favor que antes no se abrían. Comienzan a abrirse esas puertas de cambios que antes no se abrían. Comienzan a verse esas transformaciones que antes no veíamos. Vas a escuchar testimonios que vas a sorprenderte de lo que Dios ha hecho. Vas a comenzar a escuchar de personas que nunca creerías que podrían cambiar. ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy diciendo? Vas a verte algún día sorprendido de decir que cambió, que ahora están que está yendo a la iglesia, que se le lavaron el cerebro, no solamente el cerebro, el corazón, el alma, el espíritu, todo se lo lavaron. Que está y que
¿Por qué? Porque no hay nada imposible. Alguien tiene que comenzar a creer esto. Imposible para Dios. Parece que solamente algunos están creyendo lo que escrito está. Porque no hay nada imposible para Dios. Que le dieron ese trabajo, que se abrió esa puerta, pero si una empresa más grande tenía ese contrato y ahora lo tienes tú, porque es que no hay nada imposible para Dios. Y cuando yo le creo a Dios, se abren unas puertas que antes eran imposibles. Porque no hay nada imposible para Dios. Porque cuando yo escucho la voz atenta de Dios, cuando yo entiendo que Dios cumple su palabra, y cuando me lleno y grabo esa palabra de Dios en mi mente, yo logro entender y vivir. No hay nada imposible para Dios. Aunque para mí sea imposible, aunque como padre o como madre no puedas cambiar esas cosas en tus hijos o en tus hijas, para Dios no hay nada imposible. Tú sigues haciendo lo que tienes que hacer. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Aunque a veces como empresario algunas cosas no vas a poder lograr, para Dios no hay nada imposible. Como cristiano muchas cosas se van a salir de tus fuerzas. Para Dios no hay nada imposible. Escrito está. Escrito está. Eso es aprender a vivir la palabra de Dios. Eso es grabarla en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque para poder grabar esa palabra, esa vida victoriosa, tenerla y grabarla en nuestra vida, tenemos que creer. Y escucha esto. Creer y ahora descansar en Dios. Atentos a la voz de Dios, que Dios cumplirá lo que Él prometió y que nada que Él ha hecho lo deshace nadie. Entender y saber de que su palabra grabada en nuestra mente se hace una realidad cuando la declaramos, porque para Él no hay nada imposible. Eso nos lleva a una vida victoriosa. Creer esa palabra, pero también descansar en su poder. ¿Me están siguiendo aquí las llaves que estamos abriendo para tener esa vida victoriosa? Una de las llaves es aprender a descansar en Dios. Hay momentos donde se trata la batalla, dejársela al capitán, dejársela a Dios, al que lleva el control. Aprender a descansar en Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros no podemos hacer por nuestra desesperación. Porque no conocemos la palabra de Dios, porque a veces no conocemos el corazón de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿qué pasa con las circunstancias? ¿Qué pasa con los problemas? ¿Qué pasa con las adversidades? Nos distorsionan el corazón de Dios. ¿Me están siguiendo aquí? ¿Sabes qué es lo que quiso hacer el enemigo durante ese tiempo de tentación con Jesús? Quiso distorsionar el corazón del Padre. ¿Cómo lo sabe, pastor? ¿Usted no recuerda la primera tentación que le puso? ¿Acaso no le dijo si tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué estaba tratando de distorsionar? Que el Padre amaba a Jesús, que el Padre amaba al Hijo. Lo que le estaba diciendo es, si realmente con quien viniste y con quien está contigo es tu Padre, seguramente no te va a dejar morir de hambre. Así que estoy seguro de que si tú le dices a esas piedras que se conviertan en pan, tu Padre que te ama lo va a hacer. Porque si no es tu Padre que te ama, probablemente no va a pasar el milagro. Que estaba tratando de distorsionar el corazón del Padre. ¿Me están siguiendo aquí? Pero Jesús conocía el corazón de papá. Jesús conocía el corazón del Padre. Y Él sabía que una tentación, un momento de necesidad del cuerpo iba a cambiar el propósito. Por eso le dice, escúchame, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, yo sé el corazón de mi Padre. Yo sé lo que Él quiere para mí. Y yo sé que Él no me va a abandonar. Lo que tú quieres que haga no lo voy a hacer porque ya de antemano conozco el corazón de mi Padre. Eso tú y yo lo tenemos que experimentar y lo tenemos que vivir. Y para poder experimentar y vivir eso, tenemos que conocer qué es lo que el Padre, el corazón del Padre quiere para nosotros. Y la mejor forma de conocerlo, escúchame, está escrito está. ¿Quieres conocer qué es lo que quiere Dios para ti, para tu familia? ¿Qué quiere Dios para ti y para ustedes? Está aquí el corazón del Padre. Y entre más lo leas y te llenes de Él, más lo vas a conocer. Por eso es imposible que alguien tenga seguridad en su vida
sin estar fundado en es imposible en la palabra. Es imposible. Es imposible que alguien me diga, yo conozco realmente lo que Dios quiere para mí, el corazón del Padre. Es imposible sin la palabra de Dios. Imposible. No, pastor, yo soy un cristiano que de vez en cuando escucho las palabras del Padre. No. Escúchame. No hay verdaderamente hijos sin esa relación padre-hijo. Es difícil poder tener esa relación realmente padre-hijo si tú realmente no conoces el corazón de tu padre. Y tú lo puedes entender de alguna manera porque si alguno ha experimentado lo que significa un padre ausente, o lo que significa que un padre, a pesar de que esté ahí, siga ausente, pueden entenderme de lo que hablo. Cuando se pierde esa relación de comunicación, es más difícil conocer el corazón de la otra persona. Es muy difícil que podamos conocer el corazón del Padre si no tenemos y si no lo conocemos a través de su palabra. Muy difícil. Y todos sabemos que por experiencia, muchos que han tenido esa ausencia de padre y que de pronto no han podido tener esa relación de padre, saben de lo que les hablo cuando no conocemos el corazón de la otra persona. Es difícil verlo de esa manera. Muchos casos que han llegado a mi oficina me dicen, pastor, es que solamente fue una persona que fue utilizada para tenerme, pero ese no es mi padre. Porque él nunca estuvo ahí. Porque nunca fue en esos momentos a estar conmigo. Y podemos ver que esa relación se corta, que no hay relación porque nunca hubo esa conexión. La buena noticia es que tenemos un Padre que está por encima de todas las cosas y que nos ama con un amor eterno, que fue capaz de ir a una cruz a morir por nosotros a través de su Hijo Jesucristo y entregar lo último por nosotros. Y que está dispuesto a tener una relación profunda y una conexión profunda con nosotros porque nos ama con amor eterno. Y a pesar de que de pronto no tuviste una relación paternal aquí en la tierra, el corazón del Padre siempre está abierto para recibirte y que descanses en Él. Pero la mejor forma de conocer ese corazón, escrita está. Aquí está lo que Dios quiere para ti. Aquí está lo que Dios quiere para ti. Y cuando tú lo conoces, tú nunca le permitirás al enemigo que distorsione tu convicción acerca del Padre, tu convicción acerca de Dios. ¿Los momentos difíciles van a venir? Sí. ¿Las dificultades van a venir? Sí. ¿Los problemas van a venir? Sí. Pero yo conozco un corazón que se ha conectado con Dios y que conoce el corazón del Padre, cuando a pesar de los momentos y difíciles y problemas y adversidades, siguen confiando en Dios y siguen creyendo que lo mejor y el plan y el propósito de Dios lo quiere para nosotros. Esta fue la verdad que Job tuvo que aferrarse a ella. Esta fue la verdad que cuando Job perdió a su familia, perdió sus finanzas, perdió su salud, tuvo que aferrarse y descansar en Dios. Esta fue la verdad que llevó a Job a tener una vida victoriosa. No sin problemas, sino una vida victoriosa, que lo llevó a decir al final de su camino: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que lo llevó a conocer el corazón del Padre en un nivel que antes no veía, que lo llevó a tener 2 veces más de lo que había perdido. Esa vida victoriosa no llegó sin batallas, sin problemas, sin luchas. Llegó de una vida que confió en lo que estaba escrito y lo que conocía del Padre y del corazón del Padre y de esa relación que tenía con Él. Que cuando vinieron a decirle, sabes, niega a Dios, reniega de Dios, maldice a Dios, él dijo: no lo voy a hacer, porque si Jehová Dios, Él puede quitar también. Bendito sea el nombre del Señor. Si yo lo bendije cuando Él me dio, ¿por qué ahora lo voy a maldecir cuando Él ha quitado? Eso lo tiene solamente alguien que conoce el corazón de Dios. Job solamente pudo descansar en medio de su dolor porque conocía el corazón del Padre. Y esa llave
le abrió la puerta a la victoria. ¿Me están siguiendo? Esa llave nos abre la puerta a la victoria también. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Y cuando les digo que abre esas puertas, estoy diciéndoles que esas bendiciones también se abrirán. Cuando digo abre puertas, estoy hablando de una manera simbólica a esas bendiciones, a esas promesas, a esos propósitos que están de antemano ya escritos para ti y para mí. ¿Dónde? Escrito están en la palabra de Dios. Escrito están en la palabra de Dios. Pero tienes que abrirlas con estas llaves. Y una de ellas es el descanso en Dios. Otra llave que nos crea o que nos da eso que abre las puertas es esa atmósfera que creamos cuando le creemos a Dios con obediencia y fe. Diga obediencia y fe. ¿Usted quiere crear una atmósfera de victoria para su vida? Obediencia y fe. Dile a la persona que está al lado tuyo o a alguien que esté cerca, dile obediencia y fe. Hey, obediencia y fe. Queremos abrir, y termino con esto, esta última llave que abre puertas. Obediencia y fe. Porque sin esa llave de la obediencia y la fe, lo que está escrito solamente queda como una letra más, como un libro más, como un pensamiento más. Esta escritura, sin la obediencia y sin la fe, es un libro histórico más. Es un libro religioso más. ¿Y sabes qué es lo triste? Que aún para muchos cristianos esta Biblia solamente es un adorno más de la casa. Diga ouch. ¿No le gustó eso? Diga ouch man, que es más espiritual. Para muchos esto es solamente un libro que se abre los domingos o miércoles en la iglesia. Para muchos esto solamente se ha convertido en un extinguidor de emergencia. ¿Sabes de lo que le hablo? Creo que en inglés se dice fire extinguisher, right? ¿Sí? ¿Se dice así? Extinguisher. Me estoy quemando. Voy a la palabra de Dios a ver qué Dios dice, a ver que me salve de aquí de algo. Y se ha convertido solamente en un extinguidor de emergencia. Y por eso se vive la Biblia a medias. Y por eso vivimos solamente la Biblia en emergencias. Es que la Biblia no es solamente un libro histórico más. No es un salvavidas de emergencia. Puede salvarnos la vida, sí, pero no es solamente eso. La palabra es el corazón del mismo Dios para nosotros. La palabra es vital. La palabra es alimento para el alma. La palabra es como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma, que escudriña el corazón y los pensamientos en lo más profundo. La palabra es esa lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. La palabra es ese pan de vida. La palabra es esa fuente de vida necesaria y permanente para vivir. Pero tú no solamente comes de vez en cuando. Para vivir tienes que comer a diario. Para vivir tienes que llenarte de agua a diario. Pero para muchos eso se ha convertido en solamente algo temporal, momentáneo. ¿Quieres que la palabra de Dios se haga una realidad y que podamos vivir esa vida victoriosa? Obediencia y fe. Hay que obedecerla y hay que vivirla por fe. Vamos, dile a alguien que está a tu lado y dile:
sin obediencia y sin fe. Vamos, alguien va a entender esto. De pronto estás al lado de alguien que necesita escuchar esto. Obediencia y fe para poder vivir la palabra y que se haga una vida victoriosa en nosotros. Cuando no nos llenamos de esa obediencia y fe, comenzamos a vivir una vida incrédula, de doble ánimo. Y el libro de Hebreos nos advierte acerca de vivir una vida de incredulidad. Cuando nos dice: hermanos, que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo, lleno de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y esa advertencia es para nosotros también. Y la única forma de que podamos vivir una vida victoriosa, llena de obediencia y fe, es llenándonos cada día más de la palabra de Dios, viviéndola, practicándola. ¿Quieres que cada día más las dudas vayan desapareciendo? ¿Quieres dejar de vivir esa vida de incredulidad y de dudas permanente? ¿No sabes cuánta gente se me acerca y me dice: pastor, yo creo, pero yo quiero creer, pero yo lo sé, pero... ¿Alguna vez has escuchado eso? Escúcheme, si no lo has escuchado, ¿alguna vez ha dicho eso? Pero ¿quieres que ese pero comience a desaparecer? Escucha esto. No hay mejor forma de hacerlo sino llenándonos de la palabra de Dios. Entre más conoces la palabra, más la incredulidad desaparece, más la duda desaparece, porque aumenta la obediencia y aumenta la fe, aumenta la confianza en Dios. Y ese es el llamado que quiero que tengas de ahora en adelante cuando salgas de este lugar. Si viniste a la iglesia el día de hoy, era para ser recordado, para recibir esta palabra que te dice: si te llenas de la palabra de Dios, si recibes la palabra de Dios, es la mejor forma, herramienta, llave que tendrás para abrir la puerta de tu victoria. Solamente una persona lo recibió aquí. Para recibir las llaves y las puertas de tu victoria, a través de la palabra de Dios. Ponte de pie en esta noche. Sabes, las bendiciones de Dios están a tu alcance. Las bendiciones de Dios están para tu alcance. Escucha, alguien que está al lado tuyo, las bendiciones de Dios están a tu alcance. Escuchen, muchachos, las bendiciones de Dios están a su alcance. Las bendiciones de Dios están para tu alcance. Las bendiciones de Dios están para tu alcance. Familia, las bendiciones de Dios están para su alcance. Las bendiciones de Dios están para tu alcance, están para tu alcance. Las bendiciones de Dios están para tu alcance. Las bendiciones de Dios están para tu alcance. Pero para recibirlas tienes que confiar que escrito están para ti. Que escrito están para ti. Por eso necesitas la obediencia y la fe para vivirlas. Tienes que tener la convicción de que escritas están para ti. ¿Puedes hacer algo en esta noche? Y mirar a alguien y decirle esto. Mira a alguien y dile esto: la victoria de Dios es nuestra. Dile a alguien: la victoria es nuestra. Vamos a hacerlo. Ahí los que están en línea también, escríbanlo ahí. La victoria es nuestra. Dile al que está a tu lado: la victoria es nuestra. Vamos, mire a la persona y dígale: la victoria es nuestra. Vamos, de pronto te digo: la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Ahora, haga algo y diga: ¿por qué? No, dígalo fuerte. ¿Por qué? Come on. Porque escrito está. Come on. ¿Alguien lo recibió en esta hora? Porque escrito está. Cuando te pregunten la victoria, porque es tuya, no hay más respuesta sino porque escrito está. Porque ese es el corazón de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos, escriba ahí: porque escrito está.
cuando alguien le pregunta, ¿y por qué aún está feliz en medio de los problemas? Porque la palabra de Dios me dice que no hay nada imposible para Dios. Escrito está que la victoria es mía. ¿Y por qué aún no te han derrotado todavía? Porque escrito está que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Puede levantar su mano por unos segundos y decirle: Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tu corazón está escrito para mí, Dios. Y aunque pase la tierra, pase el tiempo, tu palabra permanecerá para siempre. Tu palabra es la misma para siempre, Dios. Tu palabra es la misma para siempre, Dios. Tu palabra me dice que tú peleas la batalla, Señor Jesús. Por eso vamos a ver la victoria, Dios. Porque la batalla es tuya, Señor, y tu palabra lo dice. Escrito está. Escrito está, Señor Jesús. Escrito está. Y ahí con sus manos levantadas, tómese un minuto. Escrito está. Dígale: Señor, voy a ver esa victoria en mis finanzas, en mi familia. Voy a verla en mi salud. Voy a verlo con mis hijos. Ellas están cuidadas, ellos están protegidos, porque escrito está, Señor, que tú proteges, que tú guardas, que cuando vayan a la escuela, que cuando vayan al college, que en lo que estén haciendo tú cuidas, Dios. Tenemos la victoria es nuestra, porque la batalla es tuya, Señor. Escrito está, Señor, que la batalla es tuya, Señor, que la batalla es tuya, Señor. Y así con 30 segundos usted puede despedirse creyendo esta palabra, confiando en la palabra, que Dios te recuerda y te dice que la batalla es de Él, que tenemos la victoria, que la vas a ver, que aunque el enemigo lo quiso hacer para mal, Dios transforma lo de enemigo para ver. ¿Y puedo decirle esto? Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Vamos, y declare esto sobre sus vidas. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Aunque vengan las circunstancias, aunque vengan los momentos difíciles, usted declara: voy a ver la victoria, porque escrito está que la batalla es tuya, Señor. Todo lo que quiso el enemigo, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. vamos, decláralo por última vez y terminamos así. La victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Señor, te damos gracias porque de ese lugar salimos, Dios, de este lugar salimos con la confianza y la seguridad de que veremos la victoria, Dios, porque ya escrita está, Señor. Ya tú pagaste, la escribiste, Dios, con precio de sangre en la cruz del Calvario, Dios. La batalla la victoria es nuestra, Dios. A pesar de que la batalla sea dura, en ti podemos tener la victoria. Escrito está, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.